Con nosotros a través del hilo telefónico el doctor Paulo Jordán, a quien saludamos de la manera más comedida. Paulo, buenos días. Bienvenido, varios temas para hablar. Empecemos por el que es noticia en este momento, el asunto de los políticos, politiqueros, autoridades que aparecen con carnet de discapacitados para buscar beneficios. ¿Cuál es su criterio sobre aquello? Bienvenido, buenos días, bienvenido, Paulo. Buenos días, Fernando, buenos días, Ramón, buenos días a todos los amigos que siempre están con nosotros en Radio Colosal, en el Ecuador, en Ambato, en Tungurahua y en el mundo, ¿no? Tú sabes que realmente son temas que ya no sabemos qué hacer como ecuatorianos, ¿no? Estamos llegando a unos límites intolerables de tanta corrupción, de tanta sapería, de tanta viveza criolla de nuestra gente, de la clase política mismo, que nos tiene pero limitados, ¿no? Ya a veces no sabemos qué hacer. Te digo, la gente no sabe qué hacer para aprovecharse y sacar provecho del poder que tienen. Mientras tanto, la gente que realmente lo necesita, la gente que realmente es discapacitada, es vulnerable, a veces no tiene acceso a todos estos beneficios, ¿no? Que la clase política sí lo tiene, la clase que tiene poder económico también. Tú dime, yo pregunto a la gente, la mayor parte de gente pobre tiene a veces sus problemas de salud, de discapacidad, gente que no tendría posibilidad o no tendría acceso a importar vehículos finos de alta gama, pero no, la clase política, qué pena, ¿no? Porque entre ellos ha habido muchos políticos que aparentemente nos decían que luchaban contra la corrupción, mucha gente que ven, el mismo presidente del Consejo de Participación Ciudadana, ahora vemos, karateca de profesión, cinturón negro y ha sido discapacitado. Al 81%. Es decir, no podría moverse, de acuerdo a la definición de la discapacidad. Y por ahí vemos una foto del hombre descuartizado, ¿no? Completamente, que uno que no es discapacitado, uno que nunca, pues como todos tenemos problemas a veces de salud, pero yo creo que uno tiene que seguir adelante, luchar y darle, ¿no? Pero hay gente que por sacar ventaja, por sacar provecho, se ha calificado de discapacitado. Qué pena, qué pena. Mientras los verdaderos discapacitados, mientras la verdadera gente que está, hemos visto muchos que dan ejemplo de vida, muchos discapacitados vendiendo en los mercados, vendiendo sus cositas, vendiendo jabones, mucha gente pidiendo ayuda económica, esta sastra de ladrones, de sinvergüenzas, de pillos calificados de discapacitados, sacando ventaja de todos los beneficios que deberían tener acceso a toda esta gente, ¿no? No, realmente, Fernando, te digo que como parte de la sociedad, como parte del pueblo, estamos fastidiados con todos estos temas. Y cada momento aparecen nuevos discapacitados. No sé si recordamos a Catalina Vélez, la que le choleaba al señor Jimmy Candel. Qué cholo, decía. Ella también ha tenido carnet de discapacidad, es la presidenta del Consejo de Educación Superior, la CES. Además es PhD en desigualdades e intervención social. Lo que pasa es que no entendió que su PhD es hablar en contra de la desigualdad. Ella estaba choleando directamente, también con carnet de discapacidad. El interventor de la Universidad de Guayaquil, Roberto Pazley, también con carnet de desigualdad. Un conocido nuestro, el esposo de Vilma Salgado, que es asambleísta, Vilma Andrade, que es asambleísta. Me estoy refiriendo al doctor Morales. También ha importado un carrito, también ha tenido carnet de discapacidad, acaba de traer un carro nuevo, Mercedes, y lo importó en medio de la pandemia, en febrero, o sea, empezando la pandemia, y uno termina diciendo, bueno, ¿y en qué estamos? Todo el mundo aprovechando el tema, todo el mundo con el cuento de que sufrió un accidente y entonces de ahí en más quedó discapacitado. Increíble, ¿no? Imagínate gente aparentemente de mucha trayectoria política, ¿no? Que han ocupado puestos
importantes, han sido asambleístas, fue creo miembro de la Corte Constitucional en algún momento. Pero vemos que ese es el problema del mayor que tiene el país. Mucha gente, no todos porque hay que decirlo, mucha gente, nos rompemos y tratamos la manera de avanzar, pese a las dificultades, pese a los problemas, buscamos la manera de salir adelante, a veces endeudándonos, a veces remendando las cosas, pero buscamos salir adelante y progresar. Y toda esta gente que ha ocupado buenos puestos, que ha ganado muchísimo dinero, porque esta gente ha estado en la política todo el tiempo. Nos quedamos... Mira cómo saca, cómo vemos ahora, ¿no? No tienen un riel de vergüenza en muchos casos. Un riel de vergüenza. Creo que el Estado, hasta jueces están involucrados en estos temas de incapacidad, imagínate. Yo no sé, ojalá podamos, el gobierno pueda hacer algo y debería sancionarse. El SRI debería cobrar los impuestos a todas sus mujeres. Estas leyes hay que cambiar. Yo no creo que si tú tienes tanto dinero, estás en la política, te estés beneficiando de todas estas cosas. Y el pobre que verdaderamente necesita este beneficio, nunca va a poder comprar un carro de alta gama. Pero un carro baratito a lo mejor, pero la mayor parte son gente pobre, gente que no tiene recursos económicos, que no va a poder impostar. Y ahora vimos que también hay muchos patios de carros, ¿no? Muchos concesionarios de carros que también han salido a importar y también están sacando ventaja de eso. Claro. Habrá que ver si realmente los carros están llegando a los pobres, que difícilmente. Estamos viviendo ahorita una pandemia económica tan difícil que yo creo que los pobres, los que éramos clase media para abajo, nos estamos yendo a ser pobres. Difícilmente. En un país donde 250,000 personas han perdido el empleo en el sector privado, porque eso deriva, y lo dijo el propio ministro del Trabajo, en base a datos del IES. No puede ser posible que sigamos engañándonos, falseando, trampeando. Mira, hace 3 días escuchaba a la abogada de Salcedo, para cambiar de tema, que decía que está dispuesto a colaborar, que va a ser colaborador eficaz. Ayer escuchaba al abogado de Salcedo, porque tiene varios, que dice que se acuerda solo hasta el 2016. Y uno termina diciendo, ¿qué les está pasando? Ayer vimos un video del señor al que le están haciendo una felación en medio en la clínica, no sé, en el hospital donde está, y me pregunto yo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde están los policías? Porque el señor, tengo entendido que estaba detenido, pues, o no, o yo estoy equivocado. Porque se dio una orden de detención, estaba detenido. Oye, ¿qué nos está pasando? Que estamos tan perdidos. Y el tema es que el señor tiene que ir a la cárcel ya. No tiene nada. Dejen de tomarnos el pelo y de burlarse del país. Bueno, es una lucha permanente de los malos contra los buenos. Las leyes se tejieron, se legisló para favorecer a la maldad, para favorecer al corrupto. ¿Quién dejó patentando tanto cinismo, tanta sinvergüencería? Es el correísmo, pues. No es que antes no había problemas o no teníamos problemas de corrupción, porque eso hay que aclarar a la gente, ¿no? A veces me dicen a mí, pero si antes también había, por supuesto que antes había, también teníamos problemas de corrupción, teníamos cuestiones de robo de recursos públicos, pero con el cinismo y el grado superlativo que ha alcanzado este tiempo es impresionante, pues. Mucha gente dice que ya llegamos a la impunidad de manada en corrupción. Yo creo que al ritmo que vamos, sí, ¿no? Si las autoridades, porque yo veo una lucha, Fernando, y hay que decirlo, no creo que todos estamos en el mismo andaravel, no creo que todos queremos fomentar la corrupción, no creo que todos queremos que el país siga apostado como está. Hay gente que veo que lucha, pero también las leyes ahora favorecen al reo, favorecen al vago, favorecen a esta gente de sinvergüenza. Ojalá el SRI pueda hacer y recuperar los impuestos. 7 años tiene. Ojalá la fiscalía pueda iniciar. Pobre fiscalía también, ¿no? Con tanto juicio, pues. Con tanto sinvergüenza. 7,000 y pico de carros han importado. ¿Cuántos de esos serán válidos? Que creo que serán unos 1,000 máximo. Y los otros 6,000 y pico tendrán que ser requisados y recuperados.
Imagínate que solo en la pandemia, saca la posta, se han emitido como 2.200 carnet para discapacitados. Es una locura. Cuando estaba prohibido. O sea, hay mucha indolencia. Y a veces da pena porque la fiscalía le veo que trata de hacer lo mejor posible, pero vuelta vemos que los jueces como que blandean, ¿no? Como que son jueces que tienen muchos intereses, o como que hay algún interés económico, ¿no? Que no castigan como se debe. Pero eso se da con la clase política, eso se da con los que tienen poder económico. Porque tú ves pues al pueblo si no le sancionan. Recién Moreno da amnistía a 60 personas que salen de la cárcel, muchos de ellos involucrados en robos de celulares, muchos de ellos involucrados en el tráfico minoritario de estupefacientes, con hijitos en la cárcel, que han pasado 3, 4 años. Y aquí el ladrón, el sinvergüenza, en 6 meses de un año sale a disfrutar de todos los robado. Esas cosas hay que cambiar. Esas cosas tenemos que cambiar. Inclusive ayer y antier los jueces dieron libertad a personas acusadas de tráfico de influencias, de tráfico de drogas. O sea, les dieron medidas sustitutivas y uno termina diciendo, bueno, ¿qué está pasando? Borren eso, esto es un cinismo, las medidas sustitutivas no corresponden. Ya es hora de que la gente que delinquió vaya a la cárcel. Me estoy refiriendo sobre todo a los de cuello blanco. No, esas leyes hay que cambiar. Y eso, Fernando, ojalá se pueda dar el giro, ojalá pueda venir gente un poco más sana. Porque también a veces, Fernando, decir que vengan santos. Los humanos hemos ido de poco a poco degradando, a veces el humano es chismoso, es mentiroso, el humano es egoísta, somos así, lamentablemente la naturaleza es, luchamos contra el bueno y contra el malo que tenemos interiormente nosotros como seres humanos. Creo que una gran mayoría quiere salir adelante. El siguiente escándalo va a ser el tema de las becas, cientos de millones de dólares en becas. ¿Para quiénes? Para los hijos de los políticos y politiqueros. Por ejemplo, ya está un hijo de Natalie Celi, ex ministra del correísmo, es uno de los que recibió beca. Un sobrino de ella, también con beca. Y hay varios más. El momento que empecemos a revelar nombres, vamos a ver que mientras el pueblo no podía ingresar a las universidades, esta gente, en cambio, podía ingresar a cualquier universidad del mundo pagada por el gobierno nacional. ¿Para qué? Esa es la pregunta. ¿Para qué? O sea, con privilegios nada. Y habrá que exigirles que paguen los valores, porque hay muchos de ellos, cuyos padres pueden pagarles la universidad. Políticos, politiqueros, gente de poder político y económico, no me vengan con cuento de que necesitan que a los hijitos les paguen la universidad, pues. Si el padre pobre paga la universidad, por lo menos lo que corresponda a sus hijos. Hay a raíz del correísmo, una distribución de los jóvenes en todo el país. En la técnica de Ambato hay estudiantes del Puyo, estudiantes del Tena, de Morona, hay estudiantes de Huaquillas, hay estudiantes que vienen de Quito, que obviamente, aunque la universidad sea gratuita, el arriendo no es gratuito, la comida para ellos no es gratuita, y la familia obviamente tiene que quedarse en su ciudad, pues. Sí, ese tema de las becas estaba pendiente. Acuérdate que el gobierno de la Revolución Ciudadana hacían mucha publicidad ese tema de que ya se ha becado y se ha mandado al extranjero a estudiar, ¿no? Y todos decíamos, mandan a tanta gente a estudiar al extranjero, nos parecía bien, creo que es bueno, pero decíamos, toda esta gente, ¿dónde les van a ubicar, no? Nos decían que ya vivíamos en otro país, en otra economía y todas tantas cosas que nos mentían. Y ahora vamos descubriendo todos estos aspectos que tú dices. ¿Realmente las becas llegaron a la gente pobre? No. Yo lo veo difícil. Te digo, uno no tiene poder económico y qué difícil era acceder a un tipo de beca para uno de los hijos. No se puede. La universidad, como cambiaron las reglas, tú sabías y tú acabaste de mencionar, los padres han tenido que gastar más. Porque los hijos han tenido que venir a otras universidades, a otras ciudades.
Los de aquí han tenido que salir a Riobamba, a La Tacunga. Anteriormente sí salían, hay que decirlo, sí salían. Los hermanos nuestros mismos fueron muchos aquí a estudiar, con qué esfuerzo de los padres, no había becas ahí tampoco. Pero al menos había la posibilidad de que sigas lo que tú quieres. Ahora no te dieron esa posibilidad. Pero que haya cupo, pues. Y por último tenías que salir de aquí, irte a, como decimos, a Riobamba, a Guaranda, a La Tacunga o a Quito o a la costa, de pronto a Guayaquil, que había a lo mejor la profesión que tú querías seguir. No, el sistema educativo también se vino a prostituir, y hay que decirlo, en perjuicio, hay que decirlo, de los más pobres. Y a esos más pobres era el que decían que le dan la beca y que va a estudiar al extranjero, ¿no? La Contraloría tendrá que hacer el examen especial adecuado y tendrá que establecer si realmente las becas llegaron a los más pobres o quiénes fueron los que se beneficiaron también de las becas, ¿no? Yo creo que ahí nos vamos a encontrar muchas sorpresas. Tú ya dices algunos nombres, ¿no? De gente, de políticos que estuvieron en el gobierno del Correa y que se beneficiaron, todos en primera fila debe haber sido, ¿no? Muchos salieron a estudiar, a hacer maestría, todo pagados por el gobierno. Veamos si esas becas se recuperaron o no se recuperaron. Bueno, creo que todavía tendríamos tiempo para poder, de alguna manera, recuperar ese dinero. Porque ese dinero tampoco fue a llegar a los más pobres y tampoco fue a beneficiar al pueblo en general. Es duro lo que estamos enfrentando, lo que estamos afrontando. Pero, Fernando, creo que tenemos que seguir adelante, denunciando, fustigando, exigiendo a las autoridades que se haga justicia. Pero ojalá se pueda cambiar esto. ¿A dónde vamos si no pasa nada? Mira, lo de Yunda. No se han recuperado $200,000 de la empresa de agua del 1.300.000 que se transfirieron al extranjero. No se han podido recuperar. No hay detenidos. ¿Qué está pasando con aquello? Me quedo sorprendido por este tema. Y digo no hay detenidos, pese a que está detenido el gerente de la empresa de agua de Quito. Está detenido. Pero él fue a denunciar. Y el rato que llegó a denunciar lo detuvieron porque ya había un proceso contra él. Directamente por este tema de los cheques no hay detenidos. Ayer nos enteramos que las pruebas PCR no son PCR, sino son pruebas LAN, las que trajo Yunda. Y nos pretenden jugar al cuento y decir que son mejor que las pruebas PCR. No vengan con bromas. Estas pruebas LAN son diferentes porque se necesita un mayor grado de cero actividad, de positividad, algo así. Es decir, que significa que estás más enfermo si no te detecta. No detecta. Entonces, todo esto nos sorprende y no pasa nada. No ocurre nada. O sea, bueno, ya trajo las pruebas. No trajo PCR, trajo LAN, la flamante funcionaria del municipio de Quito, la señorita Guamán, dice, no, si estas son mejores pruebas que las otras. ¿Y por qué nos mintió, pues? ¿Por qué dijo que traía pruebas PCR? O sea, uno termina diciendo, el cinismo no puede seguir campeando en el Ecuador. Y Yunda sigue orondo, nadie lo toca, parece que no es culpable de nada, todo el mundo dice que el señor no tiene la capacidad para hacer aquello y que tiene entregado el mando de la capital a diferentes personas. Y uno termina diciendo, pero a él lo eligieron, pues. Él es el responsable de la gente que pone. No puede seguir pasando de que no pasa nada, no ocurre nada. Esto es igualito que el caso de las frecuencias. El señor reconoce que tiene 51 frecuencias en el país más un canal de televisión y no pasa nada. Está prohibido por ley de tener más de una frecuencia por provincia. Está prohibido de tener más de una radio en FM y tiene cualquier cantidad como en botica. Y no ha pasado nada durante 15 años. Y creo que desde la alcaldía de Quito también igual. La impunidad va a seguir funcionando. Sí, molesta. Tú sabes que nosotros también somos parte del pueblo. Somos gente que venimos avanzando con trabajo, con esfuerzo, tratando de ser siempre honestos, tratando de siempre de predicar lo que se nos ha enseñado. Y a todos nos fastidia, ¿no? Nos fastidia enormemente, te digo. Mucha gente anda molesta, mucha gente pide incluso que se le vote a Moreno y se meta preso a todos. A veces llegar a estos radicalismos como que nos están obligando a llegar a eso. Tanta pudredumbre. Morales, no sé si Morales tuvo
más conciencia que los que están ahorita vivos, ¿no? Porque Morales parece que la conciencia le llegó y le agravó el problema de salud. Y producto de eso a lo mejor llegó el infarto, ¿no? Pero a Yunda, te digo, a Yunda todo le va acosando y todo le va acorralando. Todo le va desnudando. Pero, como te digo, también Yunda tiene un origen correísta, ¿no? Moreno fue parte del correísmo y a veces llegamos a concluir que realmente Moreno cobija a los correístas. Veamos a Tamaín. O sea, parece que atornillada al puesto y que no hay forma de sacarla. Tamaín también es el descaro de lo que estamos viendo, ¿no? 4 partidos que no cumplieron con sus requisitos. La Contraloría, dentro de sus competencias, hace un examen especial, deja recomendaciones y pide que se borre del padrón electoral o de partidos políticos a todos estos partidos, y ella no hace caso. Dan un seguimiento a las recomendaciones y la Contraloría, dentro de sus competencias, establece que si no cumple, tiene objeto a la destitución, que está dentro de lo legal. Pero los partidos políticos, tú ves los 4, incluido este señor de Podemos, pues es una barbaridad. Todo porque ya vienen las elecciones y porque a través de eso también los partidos políticos reciben dinero del pueblo ecuatoriano. Pero mira, deberían tener un poquito de vergüenza algunos políticos. Por ejemplo, este señor fue prefecto de la SUAY, con toda la maquinaria política de prefectura. No obtuvo una reelección. Y ahora pretende ser candidato a la presidencia de la República, como otros que también perdieron elecciones, pero que ahora aparecen como los non plus ultra para ser candidatos a la presidencia. Pero tú sabes que ellos no llegan. Es un saludo a la bandera. Para mí es más los millones de dólares que van a recoger. Tú presentas como Movimiento Nacional una candidatura a la presidencia, te toca varios millones de dólares, pues. Y así pierdas también, así sea un saludo a la bandera, porque si fuéramos conscientes, diríamos, no voy a llegar ni de punto. Mucho más cuando he tenido y he salido del puesto público muy criticado, incluso con actos de corrupción. Tú sabes, Paul Carrasco tiene una serie de denuncias. Entonces, creo que aquí se manejan otros intereses. Yo he dicho, y donde se ha podido en las redes sociales, si Diana Tamaín se queda en el Consejo Nacional Electoral, no va a haber cambio. Y creo que esa es la consigna del correísmo y de otros partidos que están en el CNE. Eso hay que decirle claramente, Dios santo. Todos los partidos que están en el CNE, incluido el Partido Social Cristiano, no van a permitir el cambio. No van a permitir el cambio. Ya estamos viendo cómo se está pactando. Creo que Lazo, por mejores intenciones que pueda tener, tampoco va a llegar otra vez. Porque estamos viendo que quienes ganan en el Consejo, quienes ganan las elecciones electorales, son los que están en el CNE. ¿Quiénes son los que están mandando en el CNE? Diana Tamaín, origen correísta. La señora Suero, origen correísta. Y el otro señor que ha dicho que era correísta. José Cabrera. José Cabrera, que también dice que es correísta, pero también es social cristiano, entonces, ¿en qué mismo estamos? Pues no. Y ese es el problema. En la Asamblea no ha habido interés tampoco de hacerle su juicio político al Consejo Nacional Electoral. ¿Qué nos queda? La Contraloría. Y los grupos sociales que son los que están peleando y empujando, los medios de comunicación como Radio Colosal, los analistas políticos, los periodistas de investigación. Ya la señora también perdió toda cordura, toda moral. Nunca tuvo. Está pesada el cargo. No, porque yo me acuerdo que en sus inicios aparentemente parecía una buena persona, ¿no? No, nunca tuvo. Cuando estuvo en la asamblea, venía incluso con su vestimenta original, pues no. Ella fue ilegalmente nombrada porque acuérdate que ella estuvo en el consejo, en el CNE transitorio también. Claro. Y la ley habla de no reelecciones.
Así que es ilegal el nombramiento de ella desde el principio, pues. Desde todos esos puntos de vista es ilegal su permanencia ahí. Pero la señora está aferrada completamente al cargo, ¿no? El poder, Fernando, el poder y los intereses económicos daña a la gente. No importa que sea hombre o mujer, porque aquí hemos hablado mucho de la paridad. Sea hombre, sea mujer, si es corrupto, no les interesa más que mantenerse en el poder. ¿Para qué? Para sacar sus beneficios personales. No sé qué va a pasar. Yo creo que no, con la señora en ese cargo no va a respetarse lo que el pueblo decida. Hemos visto que la mayor cantidad de ecuatorianos, la mayor parte de ecuatorianos, queremos un cambio. Ya no queremos 14 años o 15 años o más de lo mismo, porque eso nos está llevando a la pobreza, nos está llevando a una corrupción generalizada. Y eso el país no puede querer, pues. Tenemos que salir de esto. ¿Cómo lo hacemos? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Si tenemos 200 y pico de partidos políticos, pero tenemos a los mismos candidatos, que hoy están en un lado, mañana en el otro, pero son los mismos y los mismos rostros, las mismas personas. ¿Cómo podemos elegir a alguien diferente si no nos dan opción? Si no vivimos en una democracia, sino en una partidocracia. Tú eres libre de votar por quien quieras que el partido político ponga, pues porque no hay más. Eso también tenemos que cambiar. Tú mismo lo dijiste ayer en el noticiero. Aquí nos han gobernado familias enteras y nos siguen gobernando. Y por debajo nos dicen otra cosa y salen a los medios y dicen maravillas. Pero aquí son herencias y no quieren soltarlo. No hay posibilidad que lleguen otras personas. Eso también tenemos que cambiarlo. Yo creo que están identificados aquí algunos sectores. Yo te he dicho, y mi criterio muy personal es que el correísmo está trabajando con el Partido Social Cristiano. Y eso a mí no me quita nada. Y hay otros sectores. Mira, de pronto acá se ha formado otro sector con Lazo, ¿no? Otro sector que no sé quiénes más están con Lazo. Bueno, mira, que de última hora Alvarito empieza a golpear durísimo en redes sociales. La gente dice, si hubiésemos votado por este señor, la cosa cambiaría. Mucha gente dice, si Alvarito se postula, yo voto por él. En redes sociales es un éxito, terminó siendo tendencia durante 2 días consecutivos en esta semana. La gente dice, no, pues es que hemos votado por falsos, por gente que habla bien, que habla bonito y que nos engaña. Este señor no habla bien, este señor no sabe jugar fútbol, le pueden ganar en cualquier cosa, pero no le van a ganar en hacer dinero. Y parece que eso empieza a calar profundo en la gente, que quiere un cambio y que no encuentra otra posibilidad. Bueno, y es otra posibilidad, ¿no? O sea, aquí te digo, la parte del correísmo, unido al Partido Social Cristiano, acá tenemos, acá tendríamos a Alvarito. A Lucio. Tendríamos a Lucio, que te digo, cuando vayamos a dividir demasiado los votos, se va a fregar todo. Y no debería haber más, ojalá no hubiera más. Pero fijo que vamos a tener también a un candidato indígena, lo ha dicho Lourdes Tibán, no saben todavía cuál va a ser. Pero, a ver, si es que, por ejemplo, la CONAIE decide que vaya su presidente, es el señor Vargas, bueno, Isa va a querer ir también. Y el prefecto de la SOAY va a ir porque va a ir. Tendrán que inventarse un partido político, pero ellos van porque van a ser candidatos. La propia Lourdes Tibán va a pretender ser candidata. Y me pregunto yo, ¿y? Entonces van a aparecer cualquier cantidad de nombres para atomizar la votación. Ese es el problema que tenemos y el riesgo que vamos corriendo los ecuatorianos. Y finalmente a lo mejor se queden los mismos. Los mismos que ahorita nos tienen jodidos. Los mismos que no saben qué hacer con la situación económica. Los mismos que no saben qué hacer con esta pandemia sanitaria que estamos. Los mismos que todo el mundo dice, ya que se vayan, dejemos que acabe. Yo creo que si las cosas no cambian, no sé qué va a pasar con el país, Fernando, porque también hay una gran mayoría que ya no quiere que quiere cambiar. No sé,
se vienen tiempos difíciles porque la clase política y los diferentes candidatos buscan su interés, ¿no? Nadie, por más que se llene la boca y nos digan que están buscando el interés del pueblo, de los más desposeídos, que quieren bienestar, que quieren progreso para la patria, es una gran mentira, porque si pensaran en función de eso, aquí no debería haber más de 2 o 3 candidatos, para que no se disperse la votación, y a lo mejor pueda llegar al menos una corriente diferente a la que hemos tenido todo este tiempo. Pero ¿cómo pudieron permitir que existan 271 partidos políticos? Por el dinero, pues, Fernando, porque ¿quién está financiando las elecciones? El pueblo ecuatoriano, por dinero. ¿Cuánto crees que van a recibir todos estos partidos? ¿Por qué crees que es la lucha? Porque si tú te pones la mano en el pecho, ellos no van a ganar. Porque aquí hay unas 2 o 3 candidaturas que pueden ser fuertes. El resto sacará el 1% del padrón, sacarán algunos menos del 1%, pero habrán cogido el aporte que hace el Estado ecuatoriano, pues. Y venimos insistiendo, no más aportes del Estado ecuatoriano. El que quiere celeste que le cueste. ¿Cómo era antes? O sea, es una ironía tremenda. El pueblo, nosotros ponemos plata para que ellos sean elegidos. Ya son elegidos y después nos entran y nos traicionan completamente, ¿no? Pues que ahora sabemos la cantidad inmensa de actos de corrupción. Es triste, pero es la realidad. Sin embargo, creo que tenemos que luchar por cambiar esto. Yo creo que la mayor parte de ecuatorianos somos buenos y queremos una mejor patria. Hay que cambiar muchas cosas, muchas leyes, todo esto mismo que estamos hablando de cómo puede ser posible que el pueblo siga apostando para que los políticos sigan siendo elegidos con dinero del pueblo mismo. Hay que cambiar las leyes penales, hay que ser más drásticos con los delitos de robo de los recursos públicos. O sea, eso creo que todos estamos conscientes. Todo eso tenemos que cambiar, pero tenemos que cambiar primero estos partidos que nos han estado gobernando todo este tiempo. Y ese es el problema. Ese es el problema, porque no veo cómo cambiamos si los mismos van a ser candidatos. Ya lo que decía hace un instante, Sonnenholzner ya aparece junto con Dajid por la costa, y reitero, en la sierra estarían el señor Torres, el doctor Torres y César Montúfar, y están invitando a una coalición, a una alianza, estos 2 partidos políticos que dicen que son partidos nacionales. Yo no sé en qué instante Tiempo de Cambio se hizo partido nacional. A ver, pero el Tiempo de Cambio es Partido Social Cristiano ¿o no? Era, o por lo menos iban juntos, ahora ya aparece como movimiento nacional. ¿Y qué pasó con Madera de Guerrero, de Guayaquil? O sea, ¿qué mismo está pasando? ¿Tanto movimiento para qué? Bueno, el gobierno creo que va a sacar su candidato, ¿no? Y posiblemente sea el vicepresidente. Otros son los órdenes que tú dices. Y si tú te miras el tema, ya es, pues Sonnenholzner es del gobierno. Y si aparece Torres allí, social cristiano. Entonces se confirmaría esto, pues. Pero acuérdate que los social cristianos apoyaron a Moreno por debajo. Todos sabíamos que apoyaban o no sabíamos. En principio. Estaba gobernando con Moreno también, pues. Yo creo que no debería causarnos mayor sorpresa. No van a permitir que Creo llegue, o que Lazo llegue, o que Alvarito llegue. Va a ser bien difícil. Bueno, Moreno quiere cuidarse las espaldas también, ¿no? Sonnenholzner está representando a una serie de grupos económicos de la costa. Entre ellos se habla de los Isaías, se habla al mismo Adún, pues, a los mismos Bucarán, se habla, ¿no? Ahí hay un poco de gente que está interesada en estos temas. Entonces creo que finalmente se identificarán como han estado actuando, sino que por debajo muchos, ¿no? Y el problema es, reitero, ¿cómo cambiamos esto? ¿Cómo salimos de esta gente que está presente en la papeleta de todas las elecciones? Porque eso es fundamental. Ya colaboraron, ya hicieron algo bien o mal, pésimo, peor, pero ya dejen que vayan otros, pues. O sea, solo ellos y nadie más que ellos. Es que no van a permitir, Fernando, por ahora, mientras la ley de partidos políticos obligue a ser miembro de un partido político a un candidato, es imposible. Y tú sabes que para ingresar a un partido político
tengas la veña del líder o de la cabeza, difícilmente vamos a llegar. Eso tendríamos que cambiar en su momento. Dios va a querer que dé sabiduría y cambiemos. Yo creo que el candidato del gobierno, si no cambia el CNE, yo creo que no gana. O sea, si cambia el CNE, no gana. Pero si está el CNE... Es un peligro. Es un peligro, es un riesgo que vamos a correr los ecuatorianos. Es un peligro. Entonces ahí sí no vamos a poder cambiar y vamos a seguir igual. El problema que también veo, Fernando, es que todos estos partidos políticos que por debajo han estado mangoneando, que han estado con el poder por debajo, ya pues den la cara. ¿Por qué no dan la cara? El tema de los medios. Si va Sonnenholzner, seguramente AER estará al lado de él. Recordemos que fue presidente nacional de AER, a la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, para quienes no conocen el tema, AER Guayas. Y uno termina diciendo, bueno, o sea, aglutinar todo lo que puedan para poder engañar bien al pueblo, eso no corresponde. Yo creo que no deberían tener ninguna posibilidad quienes han estado tanto con el correísmo como en el gobierno actual. En ese caso, el señor Sonnenholzner, María Paula Romo, que en principio nos dicen que también va a ser candidata, ahora dicen que va a ser vicepresidenta, que la van a nombrar a la vicepresidenta para reemplazar a Otto. Yo te digo de la experiencia que hemos visto, y ya no estamos muchachos, ya estamos grandecitos. Quien entra al poder no quiere salir. No quiere dejar porque hay demasiados beneficios, Fernando, y eso es así. Si no, pues ahí estamos viendo. Tú lo dijiste, lo acabamos de mencionar, familias enteras nos han gobernado. Hemos cambiado como país la manera de hacer política. Hemos logrado una mejor institucionalidad con estas personas. No. ¿Ha habido alternabilidad? ¿Han salido nuevos líderes? No. Son los mismos. Que ya han perdido las elecciones también. Yo te digo lo personal, creo que el vicepresidente puede ser una cara fresca, una cara nueva, pero está con los mismos. Difícilmente creo que la población va a votar por quienes han destruido el país ya por 14 años. Ahora, pongamos en el otro lado de la balanza. Correa era cara nueva y terminó destruyendo el Ecuador. O sea, cuidado también con esto de las caras nuevas, porque no solo hay que verle la cara, hay que ver los antecedentes y lamentablemente eso no se revisa. Pero es que el vicepresidente está representando a un gobierno de 14 años. Un gobierno de 4 años que ha llevado a la destrucción del país, moral, ética, económica y socialmente. Y a sectores económicamente poderosos además. O sea, que no han podido sacarle al país adelante. O sea, eso hay que estar claros. Es una situación económica difícil la que estamos afrontando ahora. Y que si no tomamos los correctivos adecuados, esto se puede prolongar por muchos años más, pues la situación en que vivimos. Yo creo que eso está clarito y la gente tiene que entender eso. Pero permíteme una pequeña corrección. Tú dijiste que no han podido. Yo creo que no han querido. A ellos les importó, salir de la pobreza. El país les importa. No, les importa un rábano, perdón por la comparación, pero es que es así. No es que no han podido, es que no han querido. Tuvieron cualquier cantidad de dinero y simplemente lo que les interesó es llevarse la plata. Bueno, eso hay que decir a la gente. Pues, ¿realmente quiénes se han enriquecido en todo esto? ¿Realmente es el pueblo que está atrás apoyando a Correa? A la vuelta de Correa. ¿Realmente es el pueblo que va a apoyar a Sonnenholzner? No. No, pues. O sea, creo que el pueblo, lo menos que podemos querer es un cambio, al menos. Otra posibilidad, otra oportunidad. Porque con ellos ya no hemos podido. Entonces, mucho va a estar en nosotros y en el Consejo Nacional Electoral, lamentablemente. Si no cambiamos el Consejo Nacional Electoral, creo que va a ser difícil un cambio, ¿verdad? Vamos a un fraude. Ese es el tema, o sea, hay que decirlo con todas las letras. Este Consejo Electoral lo único que garantiza es un fraude. Nada más. No, ya lo hicieron con tanto cinismo la vez anterior.
acuérdate el apagón electoral, pues, ¿no? Lo que todos vivimos cuando dijimos ya salimos de esta maraña, lo cambiaron. Y lamentamos porque Lazo no tuvo la capacidad para luchar, ¿no? Sí, hay que decirlo que fueron momentos difíciles, complejos los que ha tenido que pasar también. He preguntado varias veces qué fue lo que pasó, porque Lazo decía que tenía todo controlado. Y lo que me dijeron es que Lazo puso a un correísta arrepentido a que maneje todas las elecciones de su lado. Él tenía que haber recopilado toda la información. Y cuando le pidieron la información, el señor se fue con Correa otra vez. Eso fue lo que le pasó. Por eso no tenía los documentos ni papeles para aprobar el fraude. Por eso no pudo hacerlo. Cuando le pidió el Partido Social Cristiano ayuda, el Partido Social Cristiano dijo allá, defiéndase usted. Y uno termina diciendo, mira, de esa forma se consumó el más reciente fraude, pues, ¿no? Yo considero que el Partido Social Cristiano no va a dejar que avance Lazo. Y si Lazo está haciendo una buena campaña, aparentemente puede ser otra opción. Si estas cosas no cambian, no va a llegar tampoco. Y Alvarito tampoco va a llegar. Entonces tenemos que tomar otro tipo de medidas para que la gente, para que se cambie pues el Consejo Nacional Electoral. Nosotros hemos visto en la Asamblea, tú has visto el correísmo, el Partido Social Cristiano está trabajando juntos también. Y el morenismo también, pues. Bueno, creo también estuvo votando con el gobierno. Tanto que en estos días Lazo reconoció que hubo un acuerdo puntual con el gobierno y que terminó en febrero, dijo. Pero uno termina diciendo, bueno, ¿y por qué no lo informaron al pueblo? Sean claros, informen. Si es que tienen acuerdos, si es que hay pactos, informen. ¿Por qué es el pacto y para qué? ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Pero es que si quisiéramos cambiar, tendría que cambiar el Consejo Nacional Electoral, pues. Eso no ha habido. Para poder lograr que se apruebe la ley, esa de prescripción de dominio que tanto pide el pueblo para poder recuperar lo robado, tampoco se ha podido ir, pues. O sea, no ha habido interés de la clase política por aprobar esa ley, tampoco, pues. Tú sabes que esa ley es básica, es imprescindible para poder recuperar lo robado de los testaferros, de los políticos y de todos aquellos. Pero tampoco les interesa, pues. Es que son ellos los que nos han robado, pues, los que están en la asamblea. Son los grupos de poder a los que ellos pertenecen. Entonces, ¿qué van a hacer algo que puede girar en contra de ellos? El panorama político se ve complejo, pues. Nosotros no somos amigos de la violencia, ni creemos en una guerra civil, ni creemos en un cambio drástico. Pero los caminos se van cerrando y la clase política nos va dando alternativas y nos va dando posibilidades para cambiar. No podemos seguir en un país donde que solo si estos grupos quieran enriquecerse a costa de la pobreza de la mayoría, porque ellos mismos van creando una bomba de tiempo. La inconformidad del pueblo, la falta de trabajo, la falta de empleo, la falta de posibilidades de progresar, se van volviendo elocuentes. Y ellos lo saben, por eso están listos con sus casas en Miami y en otros lados, para cuando estalle la bomba de tiempo poder salir corriendo. Ellos lo saben. Solo que, por ejemplo, Estados Unidos dice que quitó 300 visas en estos días, que no quiere ni corruptos ni el dinero de los corruptos. Pero faltan los nombres, pues faltan saber a quiénes les quitó las visas. Eso, son 300 visas que dice que quitó, pero no sabemos a quiénes, ¿no? Ojalá dentro de ellos al menos los buscarán, pues, ¿no? Ojalá los buscarán sean deportados y ojalá que podamos juzgarles. Hemos visto la intervención en los hospitales de ellos, ¿no? Pero hay cosas que nos van frenando. Quisiéramos que la clase política haga mea culpa, quisiéramos que la clase política entienda que construir una sociedad un poco más justa, un poco más progresiva. Igual ellos van a seguir beneficiándose. Los grupos de poder igual lo van a poder hacer. Yo no entiendo por qué esa ceguera mental, por qué esa avaricia mental en querer tenerle al pueblo en la miseria y solo ellos millonarios. Esos son algunos de los temas complejos, ¿no? O sea, mira, es como cuando nos ponemos a pensar que 250,000 personas han perdido su empleo. 250,000 personas.
en el sector privado. En el sector público creo que son alrededor de 3.000 o 4.000 personas. Y miramos el sector público, pues. Miramos varias entidades, sobre todo estas, públicas, en donde nadie trabaja. En donde gente que gana más de $2.000, 2.340, 2.350, $3.000, no asisten ni siquiera a trabajar. Han sido de la población vulnerable, pero no asisten a trabajar a la entidad pública. Pero a la entidad privada, en la que también han sabido trabajar, allá sí van, pues. Mientras les pongan billete en el bolsillo, ahí no hay problema. Ahí ya no son del grupo vulnerable. Pero a los puestos públicos, inclusive extranjeros, no están acudiendo al trabajo. ¿Qué pasa con esto? Todas estas leyes vamos a tener que revisar, Fernando. Ahora con este escándalo, con estos escándalos de los carnets de discapacidades, este gran negociado, esta gran venta de carnets que ha habido, habrá que verificar si realmente es verdad, pues, ¿no? Porque nosotros nos hemos encontrado con mucha sorpresa que hay gente que aparentemente ha sido sana, que han liderado las instituciones, han sido discapacitados, otros han sido vulnerables, con el respeto y la consideración que se debe a mucha gente. A lo mejor dentro de ellos sí hay gente que se enferma, ¿no? Eso no implica que tú no puedas trabajar, pues, ¿no? Pero no son enfermos para cobrar, Paulo. No, pues justamente eso íbamos. En estos momentos, en estas instancias que necesitamos trabajar, queremos apoyar, queremos empujar, arrimar el hombro para sacar a la patria, para sacar a la ciudad, para sacar a la provincia. No creo que haya tanto descaro de la gente, ¿no? Ahora son vulnerables y dicen muchos que no quieren trabajar, que no pueden trabajar, que la ley les protege. Pero para cobrar sí, están ahí privaditos, ¿no? Esas cosas hay que cambiar, o sea, y al que va a trabajar, en cambio, hay que perseguir y hay que exigir. O sea, estamos en un mundo cambiado a veces, un mundo de locos. Hay muchas cosas por cambiar, Fernando. Y la pregunta es, ¿y dónde están las autoridades? ¿Y dónde están los que tienen que hacer respetar? ¿Cómo puede alguien cobrar sin trabajar? ¿Cómo puede alguien decir que es vulnerable, pero el sueldito completo, eso sí, pásenme? ¿Cómo puede ser posible que publiquen en sus redes sociales que están dispuestos a acudir a la hora que sea a atender en sus consultorios privados, en las casas, pero el rato que se les convoca al trabajo dicen que no pueden ir porque son del sector vulnerable? No me diga que no se enteran las autoridades, que no tienen redes sociales, que no ven el Facebook, que no ven el Twitter. Hemos de reiterar, Fernando, creo que si bien la Constitución, las leyes, los derechos humanos favorecen a los discapacitados, los vulnerables, pero no podemos dejar que aquellos sinvergüenzas que nos están engañando digan que son vulnerables y ya no quieren trabajar. Y lo que tú acabas de decir es una gran verdad. Muchos se promocionan en las redes sociales, ofrecen los servicios a domicilio, están prestando los servicios en otras instituciones, están dando clases. Bueno, a ver, pongamos en la balanza, pues, ¿no? Pero aquí también hay grandes mafias en las oficinas de talento humano también, que a unos les permiten de todo y a otros no. Se persigue al que trabaja, se le exige al que va al trabajo, y a los que no van tienen semáforo verde. Entonces esas mafias también hay que acabar. Pero para eso necesitamos autoridades con mano dura, con convicción, con deseo de cambiar estas cosas. No podemos seguir así. El país no va a avanzar así. La maldita viveza criolla, la zapería. No, pues que yo soy bien vivo, ¿no? Eso pasa hasta con profesionales extranjeros ahora. Es que a ellos también la ley les protege. Y los pendejos, ¿cómo puede ser posible que en una institución el 25, el 30% sea vulnerable y discapacitado? Pues ahora. Y al mismo el resto también se contagia de esto y dice, no, pues si este que es más sano que yo, que gana más que yo, no viene a trabajar, yo también voy a decir que ya soy vulnerable o soy discapacitado, pues. ¿Y acaso que la ley, porque usted es vulnerable, no tiene que hacer nada? Pues, ¿eh? Y ahora es como que le hacen un favor a la institución, vienen a trabajar un día y cobran completo $2.000, $3.000.
no parece sensato. Pues, y esos son algunos de los problemas, porque nos está faltando autoridades que pongan las cosas en orden. Necesitamos gente buena en las oficinas de talento humano, gentes profesionales. No podemos seguir así favoreciendo al sinvergüenza, al vago. Las autoridades tienen que entender que necesitamos un cambio, que necesitamos trabajar, que necesitamos seguir adelante. Una pandemia sanitaria como la que nos está acabando, nos está matando, donde que nos está llevando al papá, al hermano, al amigo, al conocido, al hijo. Si unos no quieren ir a trabajar porque dice que se van a enfermar más, no, esas cosas están mal, Fernando. Eso hay que cambiar. El país está en una situación económica bien difícil. Hay instituciones públicas que pueden generar recursos, que tienen fortalezas, que es el momento de trabajar. Hay un riesgo, para todos hay un riesgo. La pandemia sanitaria del COVID no está yendo la cara ni aquí ni nada. Todos corremos un riesgo, lamentablemente. Ya el gobierno abrió y dijo que ya es responsabilidad del ciudadano cuidarse. Ahí voy a otro tema. Mira, yo veo al alcalde de Baños que ayer toma una decisión y le importa lo que diga el COE. Y está correcto. Toma una decisión el COE cantonal de Baños y dice, señores, regresamos a semáforo rojo. Me dijeron que teníamos 16 personas y realmente han sido 60 y pico, 61. En este rato regresamos a semáforo rojo. Lo correcto. Aquí estamos ya por 800 y pico de personas. Ceballos también dice que le están metiendo. Y no pasa nada. Y dicen, sigan nomás trabajando. Sabemos desde hace 15 días que no hay camas en los hospitales, ni en el hospital general del IES, en Ambato, ni en el hospital regional. No hay camas. Y la disposición es sigan trabajando. ¿Cuál es la diferencia entre un alcalde y otro alcalde? Ceballos dice también que le están mintiendo y van a tomar, ojalá, alguna medida. Tenemos que ver a gente de Guambaló, por ejemplo, que toma una decisión, toque de queda desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la mañana del día siguiente, 19 horas de toque de queda, entendiendo que es la única medida que puede salvar a la gente, a la población, y haciéndola cumplir, obviamente, porque si no haces cumplir un toque de queda, si no haces cumplir ese confinamiento, pues simplemente no funcionan las cosas. ¿Cuál es la diferencia? Estamos viendo que de a poco, en el oriente un municipio, Las Lajas, en municipio del Oro, también toma la decisión y regresa a semáforo en rojo. Pero parece que el resto de alcaldes tienen miedo en contradecirle a María Paula. Bueno, esa decisión es bien compleja, Fernando, y yo te he manifestado mi criterio. Pero necesaria. Nosotros vemos en Guayaquil, por ejemplo. Tuviste Guayaquil, llegó a un pico tremendo, ¿no? La alcaldía de Guayaquil tomó las decisiones acertadas, adecuadas, pero Guayaquil nunca se cerró completamente y ha seguido trabajando. Y ahora hemos visto con grandes ojos, con buenos ojos, que Guayaquil ahora ya no, se ve que ya no tiene muertos por COVID. Ya no hemos visto que tenga que paralizar las actividades, porque también, Fernando, yo te he dicho, y lo he dicho públicamente, ya es el momento de trabajar. O sea, la economía del país está contra mala. Si no nos mata a uno, nos va a matar lo otro. Entonces, te digo, ahí tenemos el otro ejemplo de Guayaquil, por ejemplo. Pero mira, a lo mejor ciudades pequeñitas que no tienen mayor movimiento, a lo mejor pueden hacerlo. Baños, no te puedo decir si a lo mejor está bien o está mal, porque Baños también es una población que vive del turismo, ¿no? Obviamente, pero mira, el tema pasa por algo que hay que ser claros. Una cosa es lo que tú dices, que es figurado. Si la economía no funciona, nos podemos morir, pero eso es figurado. Pero si sales a la calle y te toca el COVID, ahí no hay figuración. Ahí no es una figura literaria, sino es una muerte que ocurre y estamos viendo amigos, cercanos, parientes que están falleciendo y uno termina diciendo, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nos dijeron cuando habían 50, 40, 100 muertos que no salgamos. Ahora hay más de 7,000 muertos, reconocidos por el gobierno. No estoy hablando de los verdaderos, que superan solo por COVID más de 20,000 personas. Pero
Y ahora nos dicen, salgan nomás. Nos dijeron ayer, quédense en casa, cuando los contagios aquí en Tungurahua eran en 10, 15. Ahora que tenemos más de 1000 contagios, dicen, vayan nomás a la calle. A mí me preocupa porque las cosas no se hicieron como correspondía. A diferencia, tú nos pones el ejemplo de Guayaquil. Guayaquil es una ciudad que se levanta como el ave fénix, y hay que decirlo, pero se levanta por el trabajo de su alcaldesa, del exalcalde, del doctor Sarracín y de varios más, que buscan soluciones y que dan medicina al pueblo, que tienen camas UCI, que están ayudando, que tienen médicos que los emplearon y que los están enviando hasta Quito, que están prestando los médicos a otro lado. Acá no tenemos ni camas. O sea, las diferencias son enormes. La medicina aquí no es gratuita. Y uno termina diciendo, bueno, y aquí no se entrega medicina, medio te sientes mal. Aquí no, tú tienes que ir a buscar médicos privados a un costo impagable. Entonces, a diferencia de Guayaquil, en que los médicos te van a buscar, en que la medicina te regala el municipio, en que te están cuidando, te están protegiendo. Entonces, hay diferencias que son insalvables entre lo uno y lo otro, pues. Bueno, en eso tienes mucha razón. Yo creo que hay mucha diferencia entre Guayaquil y las otras ciudades del Ecuador. Aquí, de lo que yo conozco, Fernando, te digo, algo se está haciendo. Hemos visto que se han comprado 40.000 pruebas, ¿no? 30.000 rápidas y 10.000 PCR. He visto que hay equipos de trabajo que están saliendo. Ojalá se dé un buen trabajo a eso. Ojalá se pueda acercar a los sectores donde que hay contagios o donde hay brotes de contagio. Ojalá se pueda dar medicina, lo que tú dices. Yo creo que no podríamos decir que no se hace nada. Sí, lamentablemente esta enfermedad es tan mortal y también, como lo hemos dicho, también hay una corresponsabilidad ciudadana. Hemos dicho a la gente, si usted no tiene que salir a la calle, no salga. Si tiene que salir a comprar, a hacer algo, a lo mejor sí puede. Hay gente que a lo mejor, Fernando, no tiene los recursos para poder sobrevivir y a lo mejor tiene que salir a trabajar, no le queda otra. Pero al menos haga con las medidas de protección, a veces las manos, mantenga distanciamiento. Pero creo que sí se hace algunas cosas aquí también por mejorar esto. Están saliendo varios equipos de profesionales médicos, enfermeras, de tecnólogos de laboratorio a hacer las pruebas. Ojalá eso se esté complementando con el tema de darle seguimiento, de hacer los cercos, como lo hicieron en Guayaquil. Eso ha permitido bastante control. Ojalá se formen brigadas que ayuden en los barrios a controlar la propagación, que salgan líderes de los barrios a medir a ver si la gente ha amanecido bien, si no tiene los síntomas de COVID. Porque también hay que decirlo, hay mucha gente que se ha dejado ganar por el nerviosismo, por la enfermedad o por la psicosis que a lo mejor se ha creado por eso. Entonces, quiere ir a hospitalizarse como sea o quiere ir al hospital. Y no es así. Yo creo que ya ha salido muchísima literatura sobre el tema. Si tú tienes COVID, quiere decir que tienes temperatura de 39, 40 grados. Y dice que la enfermedad no es que se hace en un día. Eso tiene 5 días. Incluso para hacerte la prueba PCR, tienes que después de 5 días irte a hacer la prueba PCR. Tienes que cumplir con algunos requisitos de 2 formularios, creo que te piden, y un profesional que tiene que llenar. Entonces no es tan fácil como crees. Creo que de alguna manera tenemos que también educarle a la gente y pedirle a la gente que por favor, si queremos seguir viviendo, tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos, tenemos que tomar el distanciamiento adecuado, tenemos que lavarnos las manos seguidas. Pero, te he dicho, Fernando, en múltiples ocasiones, lo he dicho aquí en la radio, la gente necesita trabajar. Hay mucha gente que no tiene posibilidades económicas. ¿De qué vive esa gente? Nuestra ciudad, ventajosamente, nuestra provincia, nuestras ciudades son de trabajo. Ver cómo la gente se esfuerza por ganarse un dinero en estas circunstancias tan difíciles que vivimos. A veces, ¿cómo entendemos también, no? Pero de la mano debería ir la educación. De la mano debería ir, las autoridades deberían trabajar más en estos temas de dar mascarillas, de dar gratis, ¿no? Yo creo que no podíamos dar, a veces, multarle a la gente, pues. Hay que entender también la situación económica. Las autoridades están en la obligación de dar aquello, de dar medicina, de dar protección. Yo que en el Colegio Ambato también se crearon algunas habitaciones para dar tratamiento, para rehabilitar a la gente que pueda tener tema del COVID.
creo que sí se hace algunos esfuerzos. A lo mejor no como quisiéramos, no como en Guayaquil, a lo mejor que se dio un cambio radical, incluso para muchos es un ejemplo para el mundo. Incluso yo vi un reportaje de Wall Street, de un diario Wall Street, donde que tomaban y decían que el caso de Guayaquil es un caso para estudiarse. Es un caso emblemático y muy importante. Paulo, como siempre, muchas gracias. El tiempo es nuestro peor enemigo. Un placer compartir contigo. Que tengas buen día. Un buen día, Fernando, un buen día a todos los amigos oyentes. Estamos concluyendo. Gracias por acompañarnos. Aquí se presentaron los últimos hechos informativos, locales, nacionales e internacionales. Será hasta una próxima edición.